Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo de Rubén Gisbert. Habla sobre el tema del gobierno y los votos. Es muy interesante este vídeo, no lo perdáis. Lo traigo para todos. Le pedí permiso en su momento para compartir. Y no me lo ha negado, así que vamos allá. Vamos a ver el vídeo todos juntos. Que no tiene desperdicio este vídeo. Días ha trascendido el Real Decreto 189/2023 del 21 de marzo, que es la regulación de la adopción que hizo el Gobierno de España el pasado año 2022 de suprimir el voto rogado para los españoles residentes en el extranjero. Como sabéis todos, antiguamente, desde el año 2011, los españoles que residían en el extranjero tenían que solicitar la inscripción en el registro para poder ejercer su derecho a voto, en un proceso farragoso, complicado temporalmente y que hacía que muchos residentes en el extranjero desistieran de su intención de participar en las votaciones en España. Razón por la que obviamente se hizo esto en el año 2011, en el contexto en el que muchos ciudadanos de nuestro país tuvieron que emigrar por la complicadísima situación económica y laboral que estamos viendo también ahora. Y los gobiernos de entonces, tanto el que adoptó la medida, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del PSOE, en enero de 2011 ante la proximidad de los comicios electorales, como posteriormente el gobierno de Rajoy, estaban interesados y hicieron esta tramitación para que fuera complicado a los residentes en el extranjero ejercer el voto, ante ser evidente, palmario y claro para todos los ciudadanos la ineficiencia, inoperancia de los órganos gubernativos en nuestro país ante la acuciante situación económica. Por lo tanto, consideraban que aquellas personas que habían emigrado de nuestro país pues no iban a emitir de ninguna manera un voto favorable a quien estuviera en ese momento en el gobierno. Sin embargo, actualmente, o mejor dicho, hace un año, los partidos que configuran hoy el gobierno de España, Podemos y PSOE, han visto a bien derogar dicha normativa para facilitar ante todo la participación en comicios electorales. Y esta ley que acaban de publicar es la regulación sobre cómo se va a llevar a cabo este proceso, en el cual los españoles residentes en el extranjero ya no tendrán que inscribirse, sino que directamente y de oficio se les mandará toda la documentación y se les pondrá todas las facilidades para que simplemente tengan que ir a cualquier edificio habilitado para ello y depositar su voto en las urnas. No es cierto, como se ha dicho, que esto permita a las personas que puedan residentes en el extranjero que puedan delegar su voto del mismo modo que sucedería, por ejemplo, en una empresa privada, en una sociedad, donde sí es posible delegar el voto de un accionista, algo que sería una auténtica monstruosidad en un proceso político. ¿Por qué? Porque el voto es único e intransferible y porque el área de afectación en el voto en sociedades, en el área privada, tiene una afectación sobre los bienes privados, tanto del votante como de los socios que de manera voluntaria configuran esa sociedad. Sin embargo, el voto es un instrumento político y tiene una afectación pública. Es decir, el derecho a voto no afecta solamente a aquella persona que quiere voluntariamente participar del sistema y que emite el voto, sino al conjunto de la sociedad. Está enmarcado no en el derecho privado, sino en el derecho público. Por eso es un derecho intransferible y el voto político, no el societario, el del área privada, el voto político no se puede ni se debe de ninguna manera delegar. Es un derecho que es personal, único e intransferible, y esta regulación sigue obligando a aquel que emite el voto a tener que identificarse el voto. Sin embargo, sí me parece muy importante, por eso que hacer este vídeo, exponer y explicar cómo los partidos, la clase política en España, de acuerdo con su conveniencia, con sus intereses momentáneos, son capaces de regular de una manera u otra lo que debería ser un ejercicio inalienable, un derecho, jamás una obligación. Allá donde se establece que el voto es una obligación, es palmario y evidente que el voto no sirve para nada, porque es un proceso simplemente de legitimación de unas estructuras de poder donde la participación ciudadana es nula y el control a los políticos es inexistente por parte de ningún tipo de institución
que se derive de un proceso electoral. Repito, el voto jamás puede ser una obligación, es un derecho, es facultativo y tiene tanta fuerza ejercerlo como no ejercerlo, a pesar de que en España obviamente llevamos 40 años no de propaganda, sino de educación, de que la participación es clave, es fundamental para poder ser ciudadano políticamente hablando, cuando esto no es más que la propaganda de un sistema que se mantiene por la legitimación de los ciudadanos. Todo lo que políticamente observamos cada día, el cainismo, la fractura social, la crisis económica, la corrupción institucional como factor de gobierno, deriva, se mantiene directa e indirectamente de la participación, que es la aceptación, la complicidad de los ciudadanos a través de la participación en los procesos de votación. No son electorales en España porque no son electivos, no es para elegir ni para designar candidatos, que es lo que debieran ser los procesos electorales. El voto, repito, es un instrumento, al igual que un lápiz. Considerar que votar es lo mismo que haya democracia o que las instituciones sean democráticas o que el voto tiene utilidad es lo mismo que creer que por tú tener un lápiz ya eres un gran escritor. No, depende del empleo, la finalidad que se le da a ese instrumento. Y el voto es un instrumento político que si no causa los efectos y si no se tramita de cierta manera, no sirve para nada políticamente, que es el área de la afectación para la cual se concibe en su día. Pero volviendo al tema del vídeo, ¿por qué el gobierno ahora ha querido facilitar, ha querido poner ya prácticamente solo un cartel de neón y que solamente tengas que llegar y soltar la papeleta a los más de 1 millón de españoles que residen en el extranjero? Pues por 2 razones fundamentales. Primero, por el descrédito de las instituciones que hacen que cada vez más ciudadanos, de manera consciente, que es lo más importante, decidan no cooperar, no participar, porque ven que el problema no es un problema de siglas, el problema no es un problema de personas, el problema es que las propias instituciones del régimen político español, que la definición técnica y jurídica es un estado de partidos, o vulgarmente llamado partitocracia, que es una forma de oligarquía política. Sabéis que hay 3 grandes sistemas políticos: la autocracia, la oligocracia y la democracia. El sistema político español es una oligocracia que se hace pasar por democracia para que los ciudadanos no vean ninguna otra alternativa, ya que consideran que esto es lo máximo posible, lo máximo a lo que pueden aspirar políticamente, lo cual es falso y es el eje vertebrador de este canal: advertir esa trampa, esa mentira y ofrecer un camino, una vía por la cual pacíficamente se pueda articular e instrumentar ese cambio que hemos pasado en España, sí, de la autocracia a la oligocracia, pero faltaría de la oligocracia a la democracia, que es, repito, la finalidad, el eje fundamental de la acción, tanto divulgativa de este canal, como mi acción y mi activismo político en redes sociales, en conferencias, en la Junta Democrática, asociación que presido, en la cual ningún cargo cobra nada, no se percibe ninguna subvención, cuya finalidad es la cohesión de todos los españoles en máximo número posible con el fin de articular mecanismos civiles de protesta, de desobediencia, pacíficos, para forzar ese cambio político que no va a venir internamente por parte de ningún partido por la ley de hierro de las oligarquías, ya que todo partido que dice querer cambiar el sistema, en el transcurso de los años, conforme va obteniendo poder dentro de las instituciones, el propio organismo y el propio contubierno del partido dependen económicamente e instrumentalmente de las propias instituciones que decía querer destruir. Por eso, cuando llega a una posición de poder, ya se olvida de todo lo que en un principio decía querer cambiar, porque supondría su autodestrucción y de todos los amigos y correligionarios colocados a través del partido en diferentes instituciones. Pero vuelvo al tema. Se quiere poner las máximas facilidades a ese 1.200.000 españoles desplazados fuera de España en la participación de las votaciones, porque ese descrédito y estos instrumentos que algunos, contra viento y marea, intentamos llevar a cabo, cada vez están más extendidos en diferentes ámbitos de la vida social, sobre todo y fundamentalmente, no hay otra vía, en Internet, que es donde quedan los pequeños islotes de libertad para poder hacer esta campaña, que será viable mientras haya libertad de expresión y libertad de información. Sabéis que está intentando cercenar y este canal es un claro ejemplo para eso. Pero también hay otro motivo, además del miedo y la preocupación política, a una alta abstención consciente y una acción aparejada a esa alta abstención, que es que el gobierno de España el año pasado, a la vez que suprimía el voto rogado,
también hacía, junto con otras convocatorias, la mayor oferta de empleo público de la historia. Por lo tanto, esto es clara y evidentemente una estrategia política. Al mismo tiempo que aumentamos la participación, que es lo fundamental para los políticos, para todos los políticos, solo hay que verlos el día de las elecciones, donde todos dicen que lo importante es que la gente vaya a votar, que da igual a quién voten, pero que vayan a votar, porque eso es lo que mantiene el casino en el que todos juegan de manera tramposa, son la casa y siempre ganan. Sino que además los partidos en el gobierno dicen, además de aumentar la participación, si nosotros estamos convocando constantemente plazas de empleo público, todos esos españoles que hace 10 años tuvieron que abandonar el país por la crítica situación económica y laboral, ahora perciben que pueden volver a nuestro país y además volver trabajando para el Estado, que durante años aquí se ha creado esa cultura de que lo mejor que le puede pasar a alguien es trabajar para el Estado, ser funcionario o empleado público. Y esto no es exclusivo de este gobierno, de hecho fue Montoro y Rajoy los que combatían el desempleo de la crisis con sacar ofertas de empleo público, en muchos casos ni siquiera o sin ningún tipo de concurso, oposición o mérito. ¿Cuál es el grave problema de esto? Pues estamos ante el problema de siempre, que esto, damas y caballeros, esto es, después de la falta de libertad política, que la libertad política es la capacidad que tiene un ciudadano para defenderse del poder, para poder decir esto va en contra de un derecho fundamental y aunque sea una orden del presidente del gobierno queda sin efecto, eso no existe en España. También es la libertad política los límites y control al poder. Que el poder no pueda hacer lo que le dé la gana, no pueda aplicar leyes, no pueda promulgarlas al mismo tiempo y además nombrar a quienes están encargados de impartir justicia, que son los jueces. Eso tampoco existe en España. En España, quien gobierna promulga leyes a través de los diputados, que son sus empleados por el sistema de listas, las aplica como gobierno y además nombra, junto con el otro partido mayoritario, a los órganos jurisdiccionales que además son los encargados de juzgarles a ellos. Pues después de ese problema, que es el de base, es el que hace que este país funcione como funciona, porque es la tónica de cómo se desarrolla el poder en España, la primera consecuencia que ha tenido ese desarrollo es el Estado gigantesco, elefantiásico, un gasto público que nos ha llevado en las últimas décadas a través, repito, de ese sistema sin límite y control, multiplicación de cargos públicos de todos los partidos sin excepción, a una situación de quiebra técnica, a una situación en la que el Estado, a día de hoy, mientras hablamos, gasta más de lo que produce. Gasta más de lo que ingresa, para que me pueda hacer entender a todo el mundo. A día de hoy, señores, en este país, si dejamos de emitir deuda, si hay un crack financiero como el que está pasando ahora otra vez en el sector privado, pero que obviamente tiene una consecución lógica de la política monetaria pública de muchos países en el ámbito sobre todo de la Unión Europea, también Estados Unidos, la manera que tienen para funcionar de esta manera, sobre todo las oligarquías, los estados de partidos constituidos en Europa continental después de la Segunda Guerra Mundial, es emitir deuda. Y para emitir deuda, en ciertos momentos, pues hay simplemente que imprimir dinero. Y eso hace que se dispare la inflación, y eso hace que suban los precios de manera virtual con el ritmo de vida, una situación en la que estamos ahora de esta inflación con los primeros coletazos, puede que de un colapso bancario. Y esto es una consecuencia que trágicamente los medios de comunicación subvencionados por el poder político no advierten, que han llevado a cabo todos los gobiernos de nuestro país, con cosas mucho más graves, como por ejemplo la venta de empresas públicas por parte del señor Aznar, que siempre sale hinchando pecho de los datos económicos. Claro, vendiendo empresas públicas es como el heredero que sale hinchando pecho de que es un gran empresario y se ha dedicado simplemente a dilapidar la fortuna que ha heredado, en este caso, el gobierno del señor Aznar, del trabajo de décadas de españoles que habían construido unas empresas públicas. Y además, con el antecedente también del señor Felipe González, destruyendo el tejido productivo para entrar en la Unión Europea como fuera, lo cual tiene una afectación directa a día de hoy ante la falta de respuesta del sector primario, que es el gran pulmón de un país, porque las directivas europeas, de manera continua y sistemática desde entonces, han ido encaminadas a que España no pueda competir, no haga la competencia al resto de países de la Unión Europea en diferentes ámbitos, en la industria del carbón, el acero, la industria pesquera. España, por ejemplo, en los años 80 era la segunda del mundo flota pesquera y tuvimos que desguazar la mitad
entre la industria pesada, naviera, lechera, muchas. Esta política continuada en el tiempo sigue a día de hoy, tanto en el gobierno de España como en las comunidades autónomas, en la cual se sigue aumentando y engrosando los presupuestos generales del Estado para hacer política para ellos de hoy. Yo hago esta medida, saco 50.000 plazas, por ejemplo, en un momento de empleo público, aumentando, eso se tiene que pagar, obviamente, de los presupuestos generales del Estado, y bueno, ya vendrá alguien en el futuro y lo pagará. Ya te Y en digo. esa situación es en la que España se encuentra a la cola de Europa, junto con muchos otros países, en la evolución del PIB per cápita desde el año 2019. Todos estos países han tenido confinamientos, pandemias, los embates de la guerra, de Ucrania, etcétera, etcétera. Y sin embargo, España, mucho antes del año 2019, pero de acuerdo con la publicación última de Electomanía, está a la cola de Europa. Es el país que más rápido y más se está empobreciendo. Esto es consecuencia directa de la política irresponsable que durante décadas la clase política española está llevando para ganar elecciones, para ir a unos comicios, a unas votaciones en las cuales pueden hacer propaganda de que hemos aumentado el salario mínimo, de que la señora Llosa, por ejemplo, en Madrid va a subvencionar a los primeros autónomos, de que han sacado 50.000 plazas de empleo público para los que se fueron fuera de España puedan venir. Y esto es una política irresponsable porque no predice, porque no piensa, no tiene en consideración predecir, sí, lo saben perfectamente, que esto tarde o temprano va a llevar a una situación de empobrecimiento absoluto de nuestra nación, en la que ya nos encontramos. Pues bien, en este marco es en el que se enmarca, me parece bastante grave, la regulación de la votación de los españoles residentes en el extranjero tras la derogación o supresión del voto rogado. Una medida política, una medida electoral para intentar compensar el descontento y el descrédito cada vez creciente de las instituciones y de la clase política española, al mismo tiempo que intentar arañar, en este caso de esos partidos del Estado, un favorecimiento para los españoles residentes en el extranjero, redundando en la principal causa del problema político de nuestro país, que es la falta de límite y control de la clase política y la no traducción en el ámbito legislativo, en el ámbito regulatorio de las aspiraciones y necesidades de los ciudadanos, que casi siempre es en el ámbito material, en el ámbito económico, en el ámbito laboral, y no pues lo que estamos viendo en los últimos años, que se está positivando simplemente porque las personas que están en el gobierno consideran que eso es lo bueno para los ciudadanos españoles. Leyes sí es sí, leyes trans, con unos estragos y con una falta de conocimiento de los aspectos jurídicos más básicos supina. Pero como digo, esta es la principal problemática. La consecuencia es el empobrecimiento y cuando falta el crédito a las instituciones del Estado, no queda otra que el aumento de impuestos. El aumento no, el robo ya en la situación en la que estamos en este país para mantener este estático y esta política totalmente ineficiente, inoperante, elefantiásica y dedicada y dirigida únicamente a mantener el statu quo de un Estado, de una forma de Estado y de una forma de gobierno total y absolutamente ruinosa, tiránica y para ello con la corrupción como factor de gobierno. Aspectos que, repito, desde este canal son los que con denuedo y determinación y mientras se nos deje trataremos de combatir. Así que, si os interesa, dadle a suscribir, dadle like si os ha gustado el vídeo, compartidlo. Salud y libertad colectiva. Hasta pronto. En los últimos días... Chicos, tal y como os he dicho, él habla perfectamente del tema de los votos, de cómo compra votos el gobierno, de cómo intenta legitimarse en el poder y de cómo nuestro sistema está completamente corrupto y, o sea, y que el gobierno busca sí o sí seguir grabándonos a fuego en nuestro consciente el hecho de que hay que votar sí o sí, o sea, hay que votar obligatoriamente porque es un derecho, cuando realmente lo que están haciendo es procurar que sigamos alimentando este sistema, que el sistema está corrompido completamente, está corrupto y no funciona. O sea, Rubén Gisbert preside y fundó Junta Democrática, que es que yo estoy afiliado. Y lo que hacemos es concienciar a la gente de que realmente la única solución que existe, la única solución que hay ya,
es la abstención completa del voto. O sea, directamente deja de votar. Porque si dejamos de votar, dejamos de retroalimentar el sistema que hay. Porque ni sirve el voto nulo ni sirve el voto en blanco. Porque ambos ayudan al sistema. Lo legitiman tal y como dice él. Y por eso me parece muy interesante compartir este vídeo. Es alguien, aparte de ser abogado, es alguien que es muy coherente con lo que dice. Tiene mucha fuerza a la hora de trabajar y de... O sea, él hace todo y ayuda en todo lo que es posible para cambiar la conciencia de la gente, para conciencia de esta mentira que nos han vendido durante tantos años, de esta falsa democracia que nos han vendido. Y he considerado que... O sea, he considerado que el vídeo es para difundirlo. ¿Verdad? Eh, Os dejaré el enlace a este vídeo para que vayáis también a su canal en la descripción del vídeo. Y espero que os sirva de mucho, ¿vale, amigos? Muchísimas gracias por entrar en mi vídeo, por verlo hasta el final, los que os habéis quedado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, un saludito. Y no olvidéis, sobre todo, no olvidéis suscribiros al canal y darle like a este vídeo para ayudar a que el canal siga creciendo. Y os voy a seguir trayendo vídeos como este para todos vosotros. Venga, un saludo a todos y hasta pronto. Chao.